Ya está. Ahora sí. Muy bien, les voy a compartir pantalla entonces para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden visualizar mi pantalla? Sí, muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que es el curso, el área de matemática, el tema que vamos a hablar el día de hoy. Seguimos con lo que son las razones trigonométricas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda respecto a lo que son los números, matemática, razonamiento matemático, pues estoy gustosa de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros estábamos hablando acerca de lo que eran las razones trigonométricas. Dijimos que hay 6 razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros hallábamos el seno? Por decir, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cuando nosotros íbamos a hallar razones trigonométricas, todas las íbamos a trabajar en base a un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué se le llama rectángulo? Pues este triángulo se le llama rectángulo porque tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Y también otra cosa que nosotros conocemos en un triángulo es que la suma de sus 3 ángulos internos, interiores, tiene que ser 180 grados. 180 grados. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo que mide 90, la suma de los otros dos también tiene que ser 90 para que pueda medir 180, ¿cierto? Muy bien, pero el día de hoy vamos a hablar ya de lo que son las propiedades de las razones trigonométricas. Una vez que nosotros los hemos conocido, una vez que nosotros ya hemos conocido a nuestras razones trigonométricas, que son el seno, ¿verdad? Lo voy a poner por acá. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Cosecante. Son las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y lo que es cosecante. Sabemos que nosotros para poder hallar nuestras razones, pues se tiene que trabajar en base a este triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. 90 grados. En este triángulo rectángulo, el lado más grande, es decir, el que está frente de 90, recibe el nombre de hipotenusa. Y los otros 2 lados son los catetos, ¿verdad? Ahora, dentro de los catetos también tenemos 2 catetos, cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es el que está a su frente. ¿Y qué es el cateto adyacente? El que está al lado de mi ángulo. Entonces, eso ya va a ser de acuerdo a la ubicación de nuestro ángulo. Quién es su cateto opuesto y quién es su cateto adyacente. Pero los 2 lados reciben el nombre de catetos y el lado más grande, el que está frente de 90, ese recibe el nombre de hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que son las propiedades de las razones trigonométricas. Tenemos la primera propiedad, el seno con el cosecante, seno con el cosecante, seno con el cosecante. Cuando nosotros vamos a multiplicar el seno de un ángulo, ojo, el seno de un ángulo con el cosecante del mismo ángulo, esto dice siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Pero ojo, para que sea 1, si acá es seno de alfa, también tiene que ser cosecante de alfa. Tiene que ser cosecante de alfa. Los ángulos tienen que ser iguales. Y cuando voy a multiplicar entonces el seno por su recíproco, que es cosecante, pues el resultado va a ser 1. Lo mismo, cuando vamos a multiplicar coseno con secante, ojo,
del mismo ángulo o los ángulos tienen que ser iguales, el resultado va a ser 1. El resultado va a ser 1. Y también si queremos multiplicar tangente por la cotangente, tienen que tener el mismo ángulo. Si acá yo tengo, por decir, teta y acá yo tengo beta, entonces me tienen que decir que teta es igual a beta. Y cuando eso sucede, pues la multiplicación de estos dos va a ser igual a 1. ¿Sí? Eso es la propiedad, la primera propiedad, recíprocas. Es decir, pues con nosotros, la clase pasada dijimos, basta con que sabemos seno, coseno, tangente, porque lo demás ya nosotros podemos trabajarlo, ¿verdad? Tangente con cotangente, el coseno con el secante y seno con cosecante. Entonces, para nosotros poder multiplicar y obtener la unidad, los ángulos tienen que ser iguales. ¿Sí? Iguales. Ahora nos vamos a los complementarios, ángulos complementarios. ¿Por qué se les llama ángulos complementarios? Aquellos que son varones más que todo, a veces cuando juegan un partido de fútbol, por decir, dicen, no, estamos en los tiempos complementarios, porque están dentro de los 90 minutos. Porque una vez que pasan los 90, dicen, estamos en los tiempos suplementarios, porque ya pasó 90. Entonces, cuando nosotros tenemos ángulos complementarios, ¿qué quiere decir? Que el seno va a ser igual con su coseno. ¿Sí? Seno, coseno, son lo mismo, ¿verdad? Fíjense, seno, simplemente ¿qué le han agregado al otro seno? Le han agregado la palabra coseno. Entonces, cuando nosotros tenemos dos razones que son, que una de las razones que está con su corrazón, lo llamamos así, su corrazón, porque está agregada la palabrita seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, tenemos a las razones y tenemos a sus corrazones. ¿Por qué corrazones? Pues porque está agregadito la palabra con nada más. ¿Y cuáles son corrazones? El seno con el coseno, porque del seno le está agregado coseno, son lo mismo. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. Cuando nosotros tenemos ángulos complementarios, es decir, por decir, a mí me dicen seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿cómo tienen que ser estos dos? Nosotros tenemos acá en la gráfica, por decir, si este angulito mide 90 grados, este cuadrito me indica 90 grados, y a la vez nosotros tenemos conocimiento que la suma de los tres ángulos, es decir, alfa más beta más 90, tiene que ser 180 grados. 180 grados. Entonces, como nosotros acá tenemos el cuadrito que significa representa el 90, entonces en esta fórmula, en esta propiedad de la corrazón, se dice que el ángulo seno, por decir, va a ser igual a su coseno, siempre y cuando la suma de sus ángulos siempre va a ser 90 grados. En este caso, alfa más beta tiene que ser 90 grados, porque 90 de estos dos más 90 del cuadrito, ahí está recién los 180. Entonces, seno es igual a su coseno, por lo tanto, la medida de esos ángulos, en este caso lo están llamando alfa más beta, eso tiene que sumar 90 grados. Por decir acá nosotros tenemos un ejemplo, fíjense, dicen seno de 2x es igual a coseno de 80. Fíjense, seno de 2x es igual a coseno de 80. Entonces yo me voy acá a la propiedad, digo, a ver, me están hablando de seno de 2x y también me están hablando de su corrazón del coseno. ¿Y qué dice mi propiedad? Mi propiedad me dice, cuando tú tienes esos casos de una razón con su corrazón, sus ángulos suman 90. ¿Qué quiere decir? Que 2x, me piden calcular x, 2x más 80
es igual a 90. Es igual a 90. 2x es igual, el 80 que está sumando, pues ahora pasa a restar 90 menos 80. 2x igual 90 menos 80 igual a 10. Igual a 10. A mí me dijeron hallar x. Entonces digo, x solito igual. El 2 que está multiplicando ahora va a bajar a dividir. 10 entre 2. Entonces el valor de x es 5. Y eso sería la respuesta. Y eso sería la respuesta. Entonces, cuando ustedes encuentren ángulos, por decir, con su co, entonces la suma de los ángulos directamente va a ser igual a 90. Y cuando ustedes se encuentran recíprocos, es decir, el seno con el cosecante, y les dicen que la multiplicación es 1, para que eso cumpla, los ángulos tienen que ser igualitos. Tienen que ser igualitos. Acá tenemos las recíprocas. ¿Cuándo se les dice recíprocas? Pues cuando son iguales, porque ustedes saben que el seno, por decir, cuando a mí me piden hallar seno de A, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero si a mí me piden hallar el cosecante de A, es lo reverso, hipotenusa al cateto opuesto. Por eso se dice que son recíprocos. El seno con el cosecante, el coseno con el secante y tangente con cotangente. Porque seno es cateto opuesto entre hipotenusa y el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es recíproco con secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces es recíproco con cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si ustedes se han fijado, acá tenemos dos razones trigonométricas que cumplen, tanto son recíprocas y a la vez también son corrazón. Tangente y cotangente. Tangente y cotangente son recíprocos porque son lo contrario el uno del otro y a la vez también son corrazón porque tangente, cotangente. Entonces, son las únicas razones que cumplen los dos casos, tanto de lo recíproco y tanto de la corrazón. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos las corrazones. ¿Se acuerdan ustedes de corazones? Nada más que con eso es muy fácil poder trabajar. Si nosotros tenemos, por decir acá, las funciones son, las razones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son 6 razones trigonométricas. No hay más, ¿ah? No hay más. Son 6 razones trigonométricas. ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. H es hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las 3 necesarias. Pero no quiere decir que las demás no sean necesarias, son necesarias, sino que las demás ya salen de los otros, de sus recíprocos, nada más. Por decir tangente, cotangente es recíproca tangente. Si tangente era cateto opuesto sobre adyacente, cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Lo contrario. Secante es lo opuesto, lo contrario a coseno. Si coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente tenemos el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cosecante, que son recíprocos, ¿verdad? Es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muy bien. ¿Y qué son los corrazones? El seno, coseno. Fíjense, está agregadito la palabra co, por eso se le dice corrazones. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. ¿Verdad? Entonces, con los corrazones es porque está agregadito la palabra co. Coseno, cotangente, cosecante. Y cuando eso sucede, X más Y tiene que ser 90, no es 20 acá. Tiene que ser 90, porque recordemos que en el triángulo ya tenemos otro ángulo que mide 90, que es el cuadrito. Entonces, 90 más 90,
nos tiene que dar 180. Nos tiene que dar 180. Acá tenemos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo ABC. Mi triángulo rectángulo ABCD. Acá me dicen que este triángulo es recto en C. ¿Por qué recto en C? Porque en el punto C está el cuadrito, el ángulo de los 90 grados. A y B son los catetos. A y B son los catetos. Y C es la hipotenusa, ¿verdad? Si me piden por decir ayer la tangente, las razones trigonométricas del ángulo alfa, su cateto opuesto es A, su cateto adyacente es B y su hipotenusa es el 3. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser lo mismo. Entonces, para nosotros poder ubicar cateto opuesto y cateto adyacente, eso sí ya es de acuerdo a cada ángulo. Tenemos acá las propiedades, nos dice. Obviamente, cuando nosotros no conocemos, por decir, un lado en un triángulo rectángulo, uno de sus lados, esto nosotros lo hallamos mediante Pitágoras, ¿verdad? ¿Y qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Y a la vez, siempre el seno de un ángulo tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor que 1. Siempre. El seno de alfa por cosecante de alfa, fíjense, con sus recíprocos, siempre es 1. Coseno por secante siempre es 1. Tangente por cotangente siempre es 1. Cuando está multiplicado por su recíproca y los ángulos, ojo, son iguales, fíjense, alfa, 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 alfa. Entonces, cuando tienen ángulos iguales, directamente la multiplicación es 1. Tenemos acá las razones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. El seno, ya sabemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si estamos trabajando con este ángulo alfa, su opuesto es A, su adyacente es B. Pero, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado trabajando con el ángulo B, por decir? Pues su opuesto ya sería B y su adyacente sería A. Entonces, eso lo conocemos de acuerdo al ángulo, de acuerdo a la ubicación de nuestro ángulo. Ya sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y en nuestro trabajo el opuesto de alfa pues es A. Hipotenusa C, A entre C. Tangente, cateto adyacente, ¿verdad? Es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, acá tenemos al coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tenemos secante, eso ya es lo contrario, hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente tenemos cosecante, que es el opuesto, hipotenusa entre cateto opuesto. Ya son recíprocos, ¿cierto? Basta con que nosotros sepamos seno, coseno, tangente, lo demás ya es recíproco, nada más. Muy bien, vamos con algunos ejemplos para nosotros poder resolver este tipo de problemas. Me piden hallar el valor de X. Fíjense, hallar el valor de X. Me dicen seno de 3x más 10 es igual a coseno de 35. Uy, acá me están hablando de las corrazones, ¿cierto? ¿Y qué cumple la propiedad de las corrazones? ¿Qué cumple la propiedad de las corrazones? Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. Cuando hablamos de las corrazones, pues la suma de sus ángulos va a ser igual a 90. Va a ser igual a 90. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos que, como me están hablando de corrazones del seno y coseno, la suma de sus ángulos, es decir, 3x más 10. 3x más 10 más 35, esto va a ser igual a 90 grados. A 90. 3x
Esto ya es ecuación. 10 más 35 más 45 igual a 90. 3x no lo puedo sumar con 45 porque 45 no tiene x, no son términos semejantes. Entonces el 45 se tiene que ir al otro lado a restar. 90 menos 45. 10 menos 5 es 5. 8 menos 4 es 4. 45. A mí me dicen hallar el valor de x solito. Pero en mi ejercicio yo veo que todavía le acompaña algo al x, que es el 3. Y sabemos que todo lo que está multiplicando baja dividiendo. Y x va a ser igual. 3 por 1, 3. A 4, 1. 3 por 5, 15. Y esa respuesta es 15. Hallar x, el valor de x es 15. Estoy aplicando las propiedades de la corrazón. ¿Por qué corrazón? Porque me habla del seno y del coseno. Seno, coseno, corrazón. Muy bien, acá tenemos el siguiente. Me dicen secante, cosecante. Ah, también es corrazón. Secante y cosecante. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Súmalo. Suma los ángulos igual a los a 90. Entonces digo 2x más x más 30 tiene que ser igual a 90. Entonces vamos a sumar el 2x con el x porque son términos semejantes. 3x más 30 es igual a 90. No puedo sumar 3x con 30 porque el 30 no tiene x, ¿cierto? Entonces ese 30 se tiene que ir al otro lado. 3x igual, el 30 está sumando, pues al otro lado se va restando. 90 menos 30. 3x es igual 90 menos 30. 90 menos 30. Esto es 60. A mí me dicen hallar x, entonces x solito igual 60. Ese 3 que estaba multiplicando baja a dividir. Y 6 entre 2, eso es 3. Por lo tanto, la respuesta de eso es 30. De eso es 30. Y así de esa manera aplicando la propiedad nada más. Si me hablan de una razón con su corrazón, la suma de los ángulos 90. Si por ahí me hablan de recíprocas y me están multiplicando, pues los ángulos tienen que ser iguales. ¿Verdad? Y así se terminó el ejercicio. A ver, secante, cosecante. Nuevamente me hablan de lo que son las razones de las corrazones, ¿verdad? Secante, cosecante. Me están hablando de las corrazones. ¿Y qué me dice corrazones? ¿De qué manera se resuelve? Pues los ángulos. Súmalo los ángulos, me dice. 20 más x más 4x más 20 es igual, que nos dice corrazones, secante con cosecante, ¿cierto? Secante con cosecante, por acá tenemos secante con cosecante, donde alfa y beta, alfa, ¿verdad? Secante con su cosecante, es decir, sus ángulos puede ser alfa, beta o la medida que tengamos, pero siempre la suma va a ser de 90. Entonces, en nuestro ejercicio siempre va a ser 90. Y esto ya es ecuación, ¿ah? Vamos a juntar todos los que tengan x. X más 4x, esto es 5x, más 20 más 20, esto es 40, es igual a 90. 5x no puedo sumarle con 40, entonces digo, el 40 se va para allá, 90 menos 40.
5x igual 90 menos 40, eso es 50. X igual 50, el 5 que estaba multiplicando va a bajar a dividir. X igual 5 entre 5, pues eso es 1. Eso es 1. Y este resultado sería 10. Y es respuesta. Y es respuesta. Entonces, cuando nos hablan de las corrazones, rápidamente sumamos e igualamos a 90. Y de esa manera se halla. Seno, coseno. También nos están hablando de la corrazón. Entonces, la suma de los ángulos tiene que ser 90. A ver, por favor, ¿cuánto sale ese ejercicio? Practiquen, por favor. ¿Cuánto sale el ejercicio 4? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver. ¿Nadie? ¿Cuánto saldrá X? Nuevamente nos están hablando del seno y del coseno con su corrazón. ¿Y qué me dice la propiedad? Pues súmalo los ángulos. Súmalo los ángulos. Menos X más 5X más 10. Esta suma, dice, va a ser igual a 90. Va a ser igual a 90. Y lo de acá, pues ya es ecuación nada más. Una vez que nosotros conozcamos la propiedad de esa ecuación, ¿verdad? Entonces yo voy a trabajar en estos dos. No puedo sumar porque uno de los X es negativo y el otro X es positivo. Entonces, cuando se tiene signos diferentes, se restan. 5 menos 1, acá me queda 4X. Más, voy a sumar los números, 40 más 10, esto es 50. Igual a 90. 4X no puedo sumar con 50. Por lo tanto, ese 50 se tiene que ir a restar. 90 menos 50. 4X es igual. 90 menos 50, esto es 40. X igual 40, el 4 pasa a dividir. 4 entre 4 es 1. Y le agregamos el 0 y esto es 10. Y eso sería 10. Y eso es la respuesta. Y eso es la respuesta. Entonces, de esa manera se va pues resolviendo. Acá me piden calcular X más Y entre 3, X más Y tercios, si seno de 16 más X es igual a coseno de 14 menos Y. ¿Sí? Entonces, seno, coseno. ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Entonces, nos están hablando de sus corrazones, ¿cierto? Nos están hablando de sus corrazones. Me dicen calcular X más Y tercios si seno de 16 más X es igual a coseno de 14 menos Y.
Entonces nosotros sabemos por propiedad lo siguiente, que 16 más X, ¿cierto? Sumado, acá me dicen coseno de 14 menos Y. 14 menos Y, esto va a ser igual seno, coseno. A ver, vamos a verificar nuestra propiedad. Seno, coseno. Entonces igualamos, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice la propiedad. Eso es lo que me dice la propiedad. Cuando trabajamos con el seno, coseno, la suma de sus ángulos, eso es 90 grados. Eso me dice la propiedad. Cuando trabajamos con sus corrazones, es decir, cuando son complementarios, seno, coseno, y la suma de eso, pues siempre va a ser 90. Entonces nosotros tenemos acá en el ejercicio 16 más X más 14 más Y, dice esto va a ser igual a 90. ¿Cierto? Va a ser igual a 90. Entonces tenemos X menos Y, estoy juntando las letras, más, voy a sumar 16 más 20, 6 más 4, 10, 16, 26, 30, es igual a 90. X menos Y va a ser igual a 90. El 30 que está sumando va a pasar a restar. Y acá yo tengo que X más Y, pues va a ser igual a ¿cuánto? 90 menos 30, eso es 60. Debería decir más acá, no debería ser menos, porque como nos están pidiendo, fíjense, una suma, o caso contrario, acá debería ser resta. Si me piden hallar la resta, ahí sí no hay problema, porque si no, pues no voy a poder cambiar este signo. Entonces acá lo vamos a trabajar, es como si nos pidieran a nosotros X menos Y entre 3. Y nosotros X menos Y ya conocemos. No necesito conocer a X por separado o a Y por separado. Simplemente X menos Y ya lo conocemos. Entonces, X menos Y dice 60. Y 60 lo voy a dividir entre 3 y esto pues es 20. 6 entre 3 es 2, le agregamos el 0 y eso es 20. Entonces, eso sería nuestro resultado. Tenemos un siguiente ejercicio. Este ejercicio incluso me parece que ustedes lo tienen ahí. Es una pregunta, creo, de ustedes de su módulo. ¿Verdad? Me dicen que en un triángulo rectángulo, porque se tiene que trabajar en un triángulo rectángulo, recto en B. Cuando me dicen recto en B, quiere decir pues que en el B va a estar 90 grados, ¿sí? En B tiene que estar 90 grados. Si me dijeran recto en A o recto en C, igual. Si es en A, pues en A tiene que estar los 90. Si es en C, igual tiene que estar de acuerdo a lo que me piden en el ejercicio. Me dicen en un triángulo rectángulo. Voy a dibujar mi triángulo rectángulo. Ahí está. Se le llama rectángulo porque tiene un ángulo de 90. Y me dice que este ángulo de 90 es B, porque me dice recto en B. Se sabe que yo lo puedo poner acá A y por acá lo puedo poner B. ¿Cierto? Por ahí lo pongo A y por ahí lo pongo B. Entonces, vamos a empezar a completar. Me dicen un triángulo rectángulo recto en B, ahí está recto en B, porque en B está el ángulo que tiene 90 grados, ¿cierto? Está el ángulo que tiene 90 grados. Entonces, se sabe que seno de A, dice es 0,666666. 0,6666. Entonces digo, ¿a qué es igual el seno? Seno, para nosotros poder hallar el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa.
¿cierto? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora yo quiero saber, aquí está A, esto es mi ángulo A. Quiero saber cuál es su opuesto y cuál es hipotenusa. Entonces, ¿cómo voy a hallar su opuesto? Su opuesto dice es igual al seno de A, entonces el seno de A lo voy a transformar a una fracción. A ver, digo, el 0,666666 yo lo puedo escribir así. El 6 solamente un número con una tipo un sombrerito arriba. Ese sombrerito a mí me indica que el 6 se va hasta el infinito. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Muy bien. Ahora voy a decir, lo voy a convertir. El número que yo tengo es el 6, lo voy a dividir entre 9. Eso es lo que tengo, 6 novenos. Cuando nosotros tenemos hacer la conversión de números decimales a fracción, esto es una forma de poder convertir. Cuando nosotros tenemos un número que se repite, tiene su sombrerito arriba, es un periódico, quiere decir que siempre se le va a hacer la división entre 9. Entre la cantidad de números que tengamos, pero entre 9. Si ahí yo hubiese tenido, por decir, 0,21 y los dos tienen sombrero, pues esto iba a ser 21 entre 99, porque por cada número se pone un 9. Pero en nuestro caso, solamente es 6, 0,6 y su sombrerito. Entonces eso será 6,6 entre 9. Yo quiero reducir esos números porque todavía es tan grande, tienen tercia. Tercia de 6, 6 entre 3 es 2. Tercia de 9, 9 entre 3, esto es 3. Y está. El 0,6666 lo he convertido a 2 tercios. Y dice que ese 2, dice en un triángulo rectángulo ABC, ahí está, ABC, entonces esto debe ser C, ¿verdad? No debe ser B. Esto debería ser B, necesariamente debería ser C, porque me dicen recto en B. B tiene que estar abajo en los 90. Se sabe que seno de A es igual a 0,666, pero ese 0,666 yo ya lo he transformado y es 2 tercios. Entonces digo, ¿de dónde ha salido el 0,66? Pues de su cateto opuesto, que es 2, entre hipotenusa, que es 3. Ya está. 2 tercios. 2 tercios. Entonces digo, a ver, me piden calcular tangente de C. Tangente de C. Entonces digo, a ver, para nosotros poder calcular tangente de C, tengo que conocer el otro lado de mi triángulo. Se tiene que conocer, pero no conozco ahí. Entonces, si nosotros no conocemos, para eso está un amigo muy fiel, que es Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, mi hipotenusa es el 3, va a ser igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Y como el otro lado no conozco, este lado yo lo voy a llamar X, X al cuadrado. ¿Cierto? 3 al cuadrado es 9, es igual 2 al cuadrado es 4 más X al cuadrado. Yo no puedo sumar el 4 con el X al cuadrado porque pues el 4 no tiene X, se tiene que ir para allá. 9 menos 4 es igual X al cuadrado. 9 menos 4 es 5, igual X al cuadrado. Yo quiero hallar X, nada más quiero saber cuánto es ese lado de la Y. Entonces, todo lo que está como potencia pasa radicando. Y esto es la raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, el lado de acá mide raíz cuadrada de 5. Y ya está. Y ya está. Ahora conozco los 3 lados de mi triángulo. ¿Qué me piden hallar? Tangente de C. ¿Y a qué es igual tangente? Es cateto opuesto de C. Entonces digo, tangente de C.
Tangente es cateto opuesto. Ah, pero su opuesto, el que está frente de C, es la raíz cuadrada de 5. Entre cateto, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y su cateto adyacente es 2. Y eso sería el resultado final. Y eso sería el resultado final. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir hallando pues todos los ejercicios que nos pidan de lo que son estas razones trigonométricas. El siguiente ejercicio que ustedes ven en la pantalla también es un ejercicio de su módulo. También es un ejercicio de su módulo. Me dice si se cumple que tangente de A más B más 40 por la cotangente de 3A debería de ser, no 3 elevado a la A, esto es 3A menos B menos 60 es igual a 1. Fíjense, me dicen que la tangente con su cotangente, recordemos que tangente y cotangente son corrazón y a la vez son recíprocas. Me dicen que la multiplicación de estos dos es igual a 1. Entonces nos vamos a nuestras propiedades para saber cuándo es 1. Acá lo tenemos. Me hablaron del seno con su recíproco cosecante. Para que sea 1, sus ángulos tienen que ser iguales. Alfa igual a beta. Para que coseno de un ángulo por su recíproco, es decir, secante de otro ángulo, es igual a 1, los ángulos deben ser iguales. Tangente de un ángulo por cotangente de beta es igual a 1, pues alfa y beta tienen que ser igualitos. Entonces, nosotros tenemos lo mismo acá. Tenemos lo mismo. Si se cumple que tangente de A más B más 40 por cotangente de 3A menos B menos 60 es igual a 1. Entonces digo, para que sea igual a 1, dice la fórmula, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, A más B más 40 tiene que ser igual a 3A menos B menos 60. Tiene que ser igual a 3A menos B menos 60. Vamos hallando acá. Vamos hallando acá. A ver, yo tengo A, voy a juntar todas las A y las B. El otro A está después del igual con signo positivo. Va a pasar al otro lado con signo negativo, menos 3A, ¿cierto? Voy a juntar las B más B. Este B que está después del igual con negativo va a pasar al otro lado con positivo, más B. Esto va a ser igual, voy a juntar los números, número con número, menos 60, menos 40, ¿cierto? Entonces tengo acá, para no ponerle un número negativo, porque acá me va a salir negativo, A menos 3A, entonces voy a empezar con esto. B más B, esto es 2B. Signos diferentes se restan, A menos 3A es menos 2A. Es igual en el siguiente, signos iguales se suman, los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 60 más 40, eso es 100, eso es 100. Entonces yo veo que tengo 2B, 2A y 100. Entonces digo, lo puedo sacar a todo, mitad, mitad, mitad. Y si he sacado mitad de 2, pues solamente me queda B menos A. Es igual, mitad de menos 100, pues es menos 50. ¿Cierto? Menos 50. Entonces, hasta ahí terminaría. Pero a nosotros nos dan otro dato más y me dicen que A más B es 70. Entonces, yo lo voy a poner abajo. B más A o A más B, que es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Dice esto es 70. Los voy a sumar a los dos. A con A se cancela. 70 menos 50, esto es 20. Y B más B, esto es 2B.
Entonces digo, B solito, me voy para el otro costado, es igual 20, el 2 que estaba multiplicando, pues ahora va a bajar a dividir 20 entre 2 y B vale 10. Y eso sería el resultado final, que B vale 10. Porque 20 entre 2 y este resultado pues es 10. Es 10. Y así se halla ese ejercicio. De esa manera se halla ese ejercicio. Como ven, simplemente hay que tener en cuenta dos propiedades. Las recíprocas, que nos dicen que cuando se están multiplicando por su recíproco, para que sea 1, los ángulos tienen que ser iguales. Y cuando nos hablan de las corrazones, pues las corrazones es cuando la suma de nuestros ángulos van a ser a 90 grados. Y de esa manera nosotros podemos hallar cualquier tipo de ejercicios. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? ¿Dudas? No, Miss, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Sí, el tema es súper sencillo, es súper bonito, simplemente es recordarnos de nuestras propiedades, nada más. Miss, una pregunta. Dígame. El valor de B es 10 y el de A. Ya, si tú quieres hallar el valor de A, como ya conoces el valor de B, tú lo puedes reemplazar en cualquiera de estas dos. En cualquiera de estas dos. Lo reemplazas si gustas acá o si gustas acá. En cualquiera de los dos. Fíjense, si yo reemplazo por decir en el de abajo, tengo B, voy a copiar la ecuación, B más A es igual a 70. Es igual a 70. Entonces, yo ya conozco el valor de B. B vale 10. Entonces, tengo 10 más A es igual a 70. ¿Verdad? Es igual a 70. 10 más A no puedo sumar porque el 10 no tiene A. Por lo tanto, ese 10 se tiene que ir al otro lado con signo negativo. 70 menos 10. 70 menos 10. Y 70 menos 10, pues A vale entonces 60. A vale 60. A vale 60 y B vale 10. Eso sería. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? Simplemente son dos fórmulas que tenemos que recordar. Cuando son recíprocas y cuando son corrazones. Cuando son recíprocas, para que la multiplicación sea 1, pues esos ángulos, ¿verdad? Esos ángulos tienen que sumar 90. Y cuando son corrazones, pues ahí esos ángulos tienen que ser igualitos. Tienen que ser igualitos. Muy bien. ¿Algo más, por favor? ¿Algo más? ¿Alguna duda que puedan tener? Me parece que no, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto pues estaríamos culminando nuestra clase del día de hoy y por ende estamos terminando ya lo que es el curso de matemática. La próxima semana voy a dar inicio a lo que es los cursos, los temas de razonamiento matemático. Entonces, a mí nada más me queda desearles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando la siguiente semana, el día sábado, ¿sí? El día sábado. Aquellas que son mamitas, desearles que mañana pasen un bonito día. Nada más. Nos vemos, cuídense, chao. Nos vemos, Miss. Miss, Nos vemos. que tenga bonito fin de semana.